Bien, chicos, regresamos. Todo lo que hemos visto aquí lo vamos a formalizar entonces. A ver, entonces vamos a proceder de la misma manera que lo hicimos con el término del lugar n+1. Vamos a hacerlo para el término del lugar n+2. Pero vamos a escribir así, ¿no? n+1, ese sería el k, n+1. Y bueno, sabemos que serían las combinaciones de n+1 de 2n+1 en n+1, ¿no? Y vamos a tomar la base x al cubo y la vamos a elevar a la 2n+1 menos n+1, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar así. De modo que este -1 y -1 se van a eliminar y me va a quedar n simplemente, ¿no? Mientras que el otro, que es 2y al cuadrado, lo vamos a elevar a la n+1. Bien, el coeficiente, al elevar este 2 a la n+1, va a pasar delante. El otro coeficiente que se obtiene del número combinatorio. Y luego tendríamos x a la 3n. De este lado tendríamos pues 2 por n+1 y eso es 2n+1. ¿Bien? De aquí ya podemos hallar el grado absoluto, que sería 3n más 2n más 2. 3n más 2n más 2 me da pues 5n más 2, como lo habíamos visto en el caso anterior. Y al sumar estos dos grados absolutos pues nos va a dar 10n más 5. El dato dice que eso vale 95, así que tendríamos 10n más 5 igual a 95, o 10n que vale 90, y por lo tanto n vale 9. Como el número de términos era 2n más 2, 2n más 2, como n vale 9 sería 20. Así que la respuesta, la alternativa D, ¿no? Bien, y con eso completamos de manera formal el problemita, pero como ustedes saben, hay una ruta un poco más corta que acabamos de ver antes del receso. Y bueno, obviamente nos ayuda más en este caso, ¿no? Más rápido, pues, ¿no? Más rápido. Pero la formalización siempre es buena, como les repito, porque en algún momento lo van a usar. Entonces, los otros nos ayuda, pero también la formalidad es buena. Es bueno saberlo. En ese problema número 3 también van a ver ustedes pues que hemos hecho uso de la fórmula del término general, del término del lugar k+1, ¿no? Eso es lo que hemos usado para poder calcular. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes observen también por aquí, antes de pasar a un nuevo ejercicio, es que ya nosotros sabemos que el n vale 9, ¿no? Entonces, en realidad aquí, 9 por 2, 18, 19, o bueno, aquí nos quedaba 2n menos n más 1, 10, era este exponente, ¿no? Y por este lado, el exponente es n, que vale 9. Ya quiero que observen esto porque en este caso hay dos términos centrales. Y miren aquí, antes de operarlo, ¿ya? Aquí me queda n, ¿verdad? Y ese n vale 9. Y por aquí me queda n más 1. Y ese n más 1 es 10. Entonces, los exponentes que afectan a las bases, miren, en el término central, el primer término central son 10 y 9, en este orden, exponentes de x y y. ¿Qué pasa con el exponente de x y y en el término del lugar n más 2? Pues son 9 y 10. Pero no del x, sino de las bases que son x al cubo y 2 a la y cuadrado. ¿Ya? En otras palabras, a ver, vamos a escribirlo por aquí, ¿ya? Por este lado vamos a tener así, ¿no? Su coeficiente, y vamos a tener x al cubo a la 10.
por 2y cuadrado a la 9. ¿Ya? Y en este otro término tenemos su coeficiente por x al cubo a la 9 y por 2y cuadrado a la 10. Eso es lo que quiero que ustedes noten. Que aquí es 10 y aquí 9, y aquí es 9 y aquí es 10. Esos exponentes se intercambian cuando estamos hablando de dos términos centrales. Y cuando hay un solo término central, esos exponentes van a ser iguales. Ojo, ojo con ese dato. Listo, ahora sí vamos a pasar al problema número 4. A ver, ejercicio 4. Dice, en una población de bacterias se realizó un experimento durante 4 días. La cantidad de bacterias al finalizar cada día del experimento se ha registrado según como se indica en el cuadro adjunto. Día 1, 27x a la sexta. Día 2, 27x a la cuarta y cuarta. Día 3, 9x a la r y a la s. Día 4, y a la n. Teniendo en cuenta que a cada bacteria se le realizó una sola vez el experimento, si al finalizar el experimento la cantidad total de bacterias en miles según el cuadro considerando el orden de los días resultó ser el desarrollo del binomio exponente phi, de exponente sí, a ver, ahí es la suma de cifras de alfa por beta más m. Alfa por beta más m. Bien, entonces me están diciendo en otras palabras que el desarrollo de esto el desarrollo de ese binomio vendría a ser este. Y respetando el orden, dice, ¿no? Ya, eso tenemos. Entonces, si están en orden, y puesto que son cuatro sumandos, 4 términos, ya podemos saber cuánto vale el exponente, ¿no? Como son 1, 2, 3, 4 términos. Este exponente sería 3, pues porque recordemos que el número de términos es 1 más. ¿Ya? Entonces estamos reduciendo esto. Ahí está. Me estoy olvidando el signo más por aquí. Ya, nosotros también sabemos que el primer término, si lo elevamos a este exponente, se obtiene el primer término. Entonces, m al cubo debe ser 27. Por lo tanto, m vale 3. Y esto al cubo debería ser 6, ¿no? Ahí está. Entonces esto tendría que ser 2, por lo tanto alfa vale 3, ¿no? Alfa vale 3. ¿Qué más? El último término. A ver, ¿necesito el n? No, no necesito el n. Ya. A ver, ya por aquí. Aquí observo lo siguiente, miren. El exponente de y es 0 y por aquí es 4. O sea que ha aumentado 4. ¿Y eso de dónde sale? Pues de aquí. Por lo tanto, beta vale 4. 3 por 4 más 3 son 15. La suma de cifras sería 6. ¿Ya? Eso es usando las propiedades, así que ya hemos detallado. Voy a borrar. A ver, voy a borrar. Así que si quieren tomar nota, apunten ahí. Listo, ahora sí. Ahora nos vamos por la formalidad. El total de las bacterias se suman todas porque dice que
y el experimento se realizó una sola vez en cada bacteria, entonces hay que sumar todas las bacterias que han intervenido. Ya está. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora, este desarrollo debe ser, pues, justamente la potencia de mx al alfa menos 1 más y a la beta, todo eso elevado a su respectivo exponente, pues, ¿no? Ujú. A la fin, ¿no? Bien, entonces si queremos el primer término, la regla dice que serían las combinaciones de 3 en cero. Ya sabemos, eso sí, ya sabemos que este phi es 3 porque tiene 4 términos, ¿no? Por eso aquí ya le colocamos el 3, ¿no? Combinaciones de 3 en cero para el primer término. Bueno, tomaremos este que está por aquí, mx al alfa menos 1 y lo elevamos a la 3 menos 0, ¿no? Y bueno, el y a la beta a la 0. Y ese resultado nos debe salir 27x a la sexta, ¿no? Aquí reduciendo tenemos esa expresión. Como esto debe ser 27 y esto debe ser 6, tendríamos entonces el valor de m que es 3, el valor de alfa que es 3, ¿no? Bueno, aquí esto lo podemos calcular rápidamente, aunque hay una propiedad que dice que las combinaciones de un número en cero, esto vale 1, ¿no? Eso lo expliqué al inicio, ¿no? En cero vale 1. Así que eso sería m al cubo por 27 igual a 27, m vale 3. 3 alfa menos 3 igual a 6, 3 lo podemos sumar, serían 9 y por lo tanto alfa vale 3. Que es la misma conclusión que tuvimos hace un rato, ¿no? En cuanto al beta, vamos a calcular el segundo término. Entonces vamos a considerar combinaciones de 3 en 1. Ya sabemos que el m es 3 y el alfa vale 3, así que ya en cualquier momento lo reemplazamos. Ese primer término, esa primera base, lo elevamos a la 3 menos 1. Y la segunda, que es ya la beta, lo elevamos a la 1. Ahí está. Bien, ahora sí reemplazamos el valor. Vamos a operar un poquito más. Y, y con eso tenemos el beta. Pues no es necesario siquiera reemplazar el m porque como aquí me queda y a la beta y aquí debe ser y a la cuarta, entonces beta vale 4. Y ya tenemos los tres valores que necesitábamos, ¿no? Alfa por beta sería 12 más m que vale 3 sería 15. Y su suma de cifras es 6. Así que la respuesta es la alternativa A. ¿Y chicos, alguna preguntita por aquí? A ver, veamos si hay algún comentario. De repente ustedes han buscado otra forma de hacerlo. Una forma más fácil de hallar el alfa y el beta es ver de qué manera está aumentando y disminuyendo. Esto debería disminuir, ¿no? El x, su exponente debería disminuir. Vemos que va de 6 a 4, así que disminuye de 2 en 2, por lo tanto esto vale 2, ¿no? Mientras que el r aquí, perdón, el y, su exponente 0, por aquí 4, aumentó 4. Eso quiere decir que esto vale 4, ¿no? Entonces, también nos puede ayudar eso, por el tiempo más que todo, ¿no? Bien, vemos si hay comentarios. Vamos a pasar, después de este problemita, ya vamos a ver el siguiente tema, que es los cocientes notables. Entonces, para esta segunda parte, voy a recordarles yo a ustedes algunas de las propiedades que ya habíamos visto que sí se cumplían pues para el binomio, ¿no? Entonces, ahí vamos a aprovechar esto.
Vamos entonces con la parte número 2. Los cocientes notables se refiere a divisiones exactas que tienen una forma particular. ¿Ya? Esa forma particular es esta. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, más, menos, pero hay 4 combinaciones posibles. Más entre más entre menos entre menos. Entonces, mientras que esta es cociente notable en todos los casos, aquí vamos a ver que solamente es cociente notable cuando el número de términos es par. Es impar, ¿no? Es impar. Y aquí cuando el número de términos es par. Y esto de aquí nunca es cociente notable. Entonces vamos a trabajar solamente con estos 3 casos. ¿No? Ahora, ustedes pueden decir, bueno, aquí el x está elevado a la 1, el a la 1, pero en realidad se puede generalizar para cualquier exponente. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver en el desarrollo, vamos a analizar que hay unos detallitos que se comportan muy parecido al desarrollo del binomio. En este caso no hay exponente de toda la expresión, porque en el binomio sí, pero en este caso n es el número de términos y vendría a ser el exponente común de cada una de las bases del denominador. ¿Okay? Bien. Veamos entonces el caso número 1. Cuando es menos entre menos, ahí tenemos el desarrollo, y para calcular el término podemos deducir la siguiente formulita a partir de esta. Primero, miren, yo les comentaba, para el binomio, nosotros queremos el primer término. Entonces el primer término sería x a la n, ¿no? Y el último término, pues y a la n, ¿no? Aquí están los otros términos. ¿Qué pasa en el caso del cociente? Bueno, acá estamos dividiendo ya dos cantidades, entonces en este caso, si nosotros dividimos x a la n entre x, lo que queda es x a la n menos 1, que es el primer término. Y si dividimos menos a a la n entre menos a, lo que vamos a obtener es más a la n menos 1, ese que está aquí. Y es el último término. Entonces, algo similar, obviamente no es lo mismo, pero algo similar. Usamos los primeros y los últimos para hallar el primer término y el último término, ¿no? ¿Qué más? Aquí el exponente de x, miren, n-1, n-2, n-3, o sea, el exponente de x va disminuyendo de uno en uno, mientras que el exponente de a, aquí era 0, por aquí es 1, por aquí es 2, seguirá 3, entonces 0, 1, 2, 3, va aumentando de uno en uno ese exponente, ¿no? Va aumentando de uno en uno. ¿Qué relación tiene con el término? Miren, cuando aquí es término 1, aquí siempre va a ser n-1, término 2, aquí le voy a restar 2, término 3, 3. ¿Y quién era n? N era el número de términos. Ajá. ¿Qué pasa con a? A la 0, 1, acá a la 1, ¿no? Al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con el exponente del a? Para el primer término es 0, o sea, 1 menos. Para el segundo término es 1. Para el tercer término es 2. Entonces va a ser 1 menos. Vamos a limpiar aquí. Entonces lo que tenemos es que el cálculo de términos se puede hacer de esta manera, ¿no? Primero, eso tiene n términos, ¿no? ¿Qué más? El término del lugar k se puede calcular como x elevado a la n menos k, donde k es el lugar que ocupa el término, por a elevado a la k menos 1. ¿No? Y eso es lo que habíamos analizado en estos casos. Para el caso 2 y el caso 3, la fórmula es exactamente la misma. Lo que va a ser diferente es que cuando dividimos entre x más a, los signos se van a intercalar, ¿no? Entonces, primero positivo, luego negativo, positivo, negativo, y así hasta llegar al final. ¿Ya? Entonces, veamos el caso 2, es decir, cuando tenemos menos entre más. Cuando es menos entre más, necesitamos que el n sea par. El número de términos debe ser par. ¿Ya? Y para calcular el término, como les decía, es exactamente lo mismo, pero delante le vamos a colocar un menos 1 a la k menos 1. ¿Por qué? Porque van a haber términos que tienen signo negativo. ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Ahí está. Agregamos el signo, pero si ustedes no quieren trabajar con eso, lo único que tienen que acordarse es que el segundo, cuarto, sexto, octavo, todos los de lugar par van a ser negativos. En lo demás se comporta de la misma manera. Miren, el exponente de x va disminuyendo de uno en uno, el exponente de a va aumentando de uno en uno, ¿no? 1, 2, 3, así, ¿no? Quiero calcular el primer término, pues divido estos dos,
divido x a la n entre x y me va a dar x a la n menos 1. Quiero el último término, divido menos a la n entre más a, y eso me da menos a la n menos 1. Entonces, así puedo calcular el último término. Si hablo del grado, miren aquí, grado absoluto, respecto a las variables x y a, sería la suma de ellos dos, y eso es n menos 1. Pero n menos 1 es el número de términos menos 1. ¿Se acuerdan que cuando nosotros sumábamos en el binomio, nos salía n, y n no era el número de términos, era el número de términos menos 1 también. Entonces, por ahí hay bastante relación, se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Entonces, hay que aprovechar esas similitudes para poder aprenderlo. Bien, veamos el caso número 3. En el caso número 3 tenemos más entre más, y este solamente es cociente notable cuando el n es impar. ¿Ya? Si el n es impar, entonces será un cociente notable, y la fórmula es igual que en el caso del n par. Ahí está. El caso del menos entre más. Es exactamente lo mismo, ¿no? También el exponente de x va disminuyendo de 1 en 1, el exponente de a va aumentando de 1 en 1, pero eso es porque sus exponentes son unos. Si los exponentes fueran diferentes de 1, el x va a disminuir su exponente en la misma cantidad que tenga aquí su exponente, del x, ¿no? Y el a va a disminuir en la misma cantidad. Bien, ahora, nuestra forma que estamos dando es x a la n más o menos a la n entre x más menos a, pero no necesariamente abajo tiene que ser x a la 1, pues puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Entonces, es posible encontrar cocientes notables de esta forma. Y si una expresión de esta forma es un cociente notable, entonces al dividir P entre R y Q entre S nos vamos a encontrar con el número de términos. Y deben ser iguales entonces, ¿no? Entonces, al dividir P entre R, Q entre S, ya tenemos el número de términos. Bien, lo dejamos unos segunditos para su captura. ¿Hay término central? También hay término central, pero la fórmula va a ser algo diferente porque recuerden que aquí n no es el exponente, sino es el número de términos. En el caso anterior, el número de términos era n más 1, ¿no? N más 1. Bien, entonces vamos a ver cómo lo aplicamos. Tenemos aquí dos ejemplos. En el primero nos piden determinar la cantidad de términos en el desarrollo del cociente notable. Esto yo lo podría tomar así, ¿no? Esto es como un A, esto es como un B, acá tengo A a la N y por aquí tengo B a la N. Entonces es cuestión de darle forma, ¿no? Para que tengan el mismo exponente se tendría que ser 6, tendría así, ¿no? A ver, este es mi A a la 6. 6 por 5, 30, ahí está, ¿no? Este es mi B, aquí B a la 6. Y aquí, como ustedes pueden ver, el exponente de Y es 12. Así que ya le dimos forma y entonces lo puedo escribir así. Dándole forma, ¿no? Dándole forma de... Y ahí deducimos que el número de términos es el exponente común, que sería 6. ¿No? Ahora, si le aplicamos la última propiedad, la que estaba abajo, que colocamos abajo en la PPT anterior, entonces simplemente, ahí ya vemos que sus términos son 6. En ese caso, tendríamos que dividir nada más, ¿no? 30 entre 5 y 2 entre 2, sus exponentes. Y justamente es aplicando esta propiedad. 30 entre 5, 6. 2 entre 2, 6 también, ¿no? Y ese es el número de términos. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida. Pero si usamos la primera, se reemplaza el x por x a la quinta, el a por y al cuadrado cuando usamos la fórmula general. ¿Ya? Cuando usamos esta formulita. O sea, para hallar el término késimo, yo tendría que colocar x a la quinta, y cuadrado, así. Así tendría que aplicarlo para hallar el término del lugar k. ¿Ok? Bien, a ver, en el caso de los cocientes notables, lo primero que se suele trabajar es el número de términos. El número de términos.
Entonces vamos a dividir, ¿no? 14 entre A menos B debe ser igual a 35 entre A, y según el problema que nos están dando, dice, si la expresión representa un cociente notable de 7 términos, esta división debe ser 7. En algunos casos nos lo darán como dato, en otros no. Entonces nos dicen, calcula el término del lugar 4 en el desarrollo del cociente notable. Bueno, primero necesitamos saber algunos datos. Por ejemplo, esto debería ser 2 y este debería ser 5. Esto vale 2, esto vale 5. Ya, si a mí me pidieran hallar el valor de A, pues hallo el valor de A. Ahí está, mire, dividiendo, esto tiene que ser 5. Hallo el valor de B, como A vale 5, lo reemplazo, entonces B tendría que ser 3. Pero en realidad, si no me piden A y B, yo puedo ir de frente a lo que reemplacé aquí, ¿no? De frente aquí, ¿no? Entonces tendría x a la 14 menos y a la 35 entre x al cuadrado por menos y a la quinta. Porque eso es suficiente para hallar cualquier término. Es más, lo que está aquí abajo en realidad, esto que está abajo y el número de términos es suficiente para hallar cualquier término. ¿Ya? Cualquier término. Bien, entonces nos piden el término lugar 4, aplicamos la formulita. Lo que nos piden es el término lugar 4, colocamos aquí la formulita, entonces nuestro x en este caso sería x cuadrado. Ese x cuadrado lo vamos a elevar al número de términos, que ya sabemos que es 7, menos la posición que sería 4. Vamos a tomar el otro que sería la quinta, y lo vamos a elevar a la posición que es 4 menos 1. Ahí está. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese 4 es el término central también, ¿no? Bueno, y vamos a observar aquí algo. En los términos centrales siempre se cumple esto, ¿no? Que de la base tal y como está, ese exponente de esa base, de cada una de las bases, es el mismo, ¿no? Eso es cuando es un término central. Se cumplía para binomio, también se cumple aquí. Bien, nos piden que calculemos el término del lugar 4. Ya, vamos a operar 3 por 2, 6, y aquí 15. Sería x a la sexta por y a la 15. Y listo, ese sería el término del lugar 4. Bien, vamos a pasar entonces a la resolución de ejercicios de cocientes notables. Ejercicio 5, dice, Nora compró cuadernos todos del mismo precio. Vendió cada cuaderno a B menos A más 1 soles más de lo que le costó. Eso quiere decir que su ganancia por cuaderno fue B menos A más 1. Ella ganó 10 de soles por la venta de todos los cuadernos que compró. Si en el desarrollo del cociente notable el número de términos es 14 y D es el grado absoluto del término que ocupa el lugar B menos A, ¿cuántos cuadernos compró Nora? Bien, entonces comencemos siempre por el número de términos. Ese número de términos dice que es 14, sería A más 3B entre 2, y eso sería igual a 7B entre 4. ¿No? Entonces, por este lado, 7B entre 4 vale 14, séptima 2, séptima, me queda solamente el B, entonces el B sería 2 por 4, ¿no? Por lo tanto, B vale 8. Igualando 2 y 3, teníamos que B vale 8. Ahora, si reemplazamos el 8 en I y lo igualamos con 3, que es 14, ahí tendríamos, a ver, 14 por 2, 28, A más 24. Por lo tanto, A sería 28 menos 24, y eso es 4. A vale 4. Vamos reemplazando, entonces B vale 8, A vale 4. Entonces, lo que ganó por cada cuaderno fue 5 soles, más de lo que le costó. Por cuaderno gastó 5 soles, ganó 5 soles. Pero de la venta total dice que ganó 10 de soles.
Ya, ahora dice, ¿no? D es el grado absoluto del término que ocupa el lugar B menos A, pero B menos A es 4, entonces tenemos que hallar el término del lugar 4. Ya sabemos que ganó 5 soles por cada cuaderno, que todavía no sabemos cuántos cuadernos son. Bien, como ya conocemos el valor de A y B, podemos determinar nuestro cociente notable completo y vamos a hallar el término del lugar 4, ¿no? Sí, sí, 4, ajá. Pero siempre recordando que lo importante es el número de términos, que ya nos lo da como dato el problema, y la parte de abajo. La parte de arriba, como lo repito, no es importante, solamente la parte de abajo y el número de términos. Bien, entonces, de acuerdo con la formulita, esto sería x al cuadrado elevado a 14 menos 4, ¿no? 14 menos 4, ¿por qué? Porque el número de términos es 14 y 4 es la posición, el término del lugar 4 nos dice, ¿no? Vamos a tomar ya la cuarta y lo vamos a elevar a la 4 menos 1. La regla dice la posición menos 1. A ver, 14 menos 4, 10 por 2, 20. Y 4 menos 1, 3 por 2, 12. Y a la 12, x a la 20. Ahí está. Ese sería el término del lugar 4. Me dicen que D es el grado absoluto del término que ocupa el lugar 4. Ese grado absoluto sería 22 entonces, ¿no? 22. Por lo tanto, D vale 22. Ahora, aquí yo hago una pequeña pasada, miren. Yo sé que mi primer término, como tengo esto, mi primer término sería x a la 26, ¿no? Porque es x a la 28 entre x al cuadrado, y eso es 28 menos 2, el exponente del x, 26. Mi siguiente término tendría grado, a ver, miren, este disminuye 2, este aumenta 4, entonces en el grado absoluto aumenta de 2 en 2. Quiere decir que el segundo término tendría grado 28. El tercero, 30, y por lo tanto el cuarto tendría 32, que es el valor de D, ¿no? D vale 32, y ya está. Entonces, puedo ahorrarme los cálculos haciendo esta breve reflexión. Cualquiera de los dos funciona, así que ya tenemos que el valor de D es 32. Según el problema, ella ganó 10 D soles, o sea, 320 soles, por todos los cuadernos. ¿Mm? Supongamos que eran M cuadernos, su ganancia será 5 M soles. Y eso, según el problema, es 32 por 10, ¿no? Porque es 10 por 32, ¿no? Es la ganancia. 10D, aquí. Aquí nos dice, ¿no? 10D. 320 sería entonces igual a 5M, por lo tanto, M vale 64. Y ese es el número de cuadernos, así que el número de cuadernos que compró Nora fue 64. Clave alternativa C. Bien, lo dejamos unos segundos para acá su captura y continuamos con el problema número 6. Ejercicio 6. Talía tiene M soles, donde M es el grado absoluto del término del lugar 3 en el desarrollo de este cociente. Término del lugar 3 en ese cociente. Ya. Dice, calcule cuánto le faltará a Talía para comprar un regalo cuyo costo es de 15 B soles si el término del lugar 8 en el desarrollo del cociente notable es x a la 14 por y a la 21. Bien. Recuerden que lo primero que hay que hallar es el número de términos. Nosotros le vamos a llamar por el momento n, pero vamos a indicar aquí lo siguiente. Sn debe ser igual a 30 entre a, exponente de x, entre el exponente de y. ¿Ya? Y lo vamos a dejar ahí. Lo colocamos n para que sea más práctico al momento de calcular los datos que nos dan, ¿no? Entonces aquí nos dice, bueno, no sé cuántos términos tendrá porque todavía no sé cuánto vale la LIM, tampoco es dato, pero nos dicen que el término del lugar 8 es x a la 14 por y a la 21. Entonces vamos a calcular el término del lugar 8, la fórmula dice, ¿no? Como es menos entre menos positivo, la base es x a la a, la vamos a elevar al número de términos que es n, menos la posición, o sea, n menos 8. Vamos a tomar el y a la b y lo vamos a elevar a la 8 menos 1.
Reduciendo tenemos esto, ¿no? 8 menos 1 es 7, 7b por aquí, y a por n menos 8 indicado. Este término debería ser exactamente igual a este. Por lo tanto, este 7b tendría que ser 21, y todo eso tendría que ser 14. ¿Ya? Bien, entonces lo igualamos a 21, por lo tanto b vale 3. Ahora, si b vale 3, al ser reemplazado aquí, ya nos dio el número de términos, sería 15. 45 entre 3, 15. Y 30 entre 4 me da 15, pues 2. Por lo tanto, el A vale 2. Entonces ya tengo el número de términos, es 15, el B vale 3 y el A vale 2. Ahora, me dicen que Talía tiene M soles, donde M es el grado absoluto del término del lugar 3. También podríamos calcularlo de la misma forma que lo hemos hecho antes, ¿no? Como ya sé que esto es 2 y este es 3, entonces el grado absoluto que pasa, el X disminuye 2 en 2 y el Y aumenta de 3 en 3. O sea, aumentaría de 1 en 1. Mi primer término sería X a la 28, grado absoluto 28. Si aumenta de 1 en 1 sería luego 29 y finalmente 30. Entonces, quiere decir que Talía tiene 30 soles, pero para comprar el regalo que cuesta 15 B soles, que son 45 soles, entonces le harían falta 15 soles, ¿no? Ya, entonces por ahí podemos aplicar esa reglita rápidamente. ¿Ya? Vale eso, ¿ah? Ojo. Bien, vamos a formalizar con lo que tenemos, que también es otra alternativa. Ya tenemos ahí completo nuestro cociente. Vamos a hallar el término del lugar 3. Entonces la regla dice que esto sería x al cuadrado elevado al número de términos que ya sabemos que vale 15 menos la posición que es 3. Por y elevado al cubo elevado a la posición que es 3 menos 1. Ahí está, 15 menos 3 serían 12 y por 2 sería 24, ¿no? Aquí tenemos 12. Aquí tenemos 2. 12 por 2, 24. 3 por 2, 6. Y la suma aquí sería 30, así que el grado absoluto es 30, pues, ¿no? Bien, como el M vale 30, ese es el dinero que tiene Talía, tiene 30 soles. Pero quiere comprar un regalo que vale 15B, donde B es 3. Un regalo que vale 45 soles, por lo tanto le faltan 15 soles para comprar el regalo. La alternativa es la D, dado, ¿no? Bien, tienes las dos formas entonces de manera desarrollada, usando la fórmula. Y la otra pues es analizando cómo se comporta el grado absoluto término a término, ¿no? Entonces lo que hemos observado es que el grado absoluto va aumentando de 1 en 1. El grado del primer término es 28, así que el tercer término tiene grado absoluto 30. Ejercicio número 7. A continuación se muestra parte del desarrollo de un cociente notable. Bien, recordemos que en el caso del cociente notable tenemos el término del lugar K y el término del lugar K más 1. Entonces podríamos trabajarlo con una formulita, ¿no? El término K vale X a la 200 y a la 160, y el término K más 1 vale X a la 195 por Y a la 164. Pero para eso tendríamos que determinar más o menos cómo es el cociente notable. Ahora, yo les había comentado que no es muy importante la parte de arriba, pero sí la de abajo, ¿no? A ver, este es el término del lugar K, término del lugar K más 1. Abajo podríamos colocar X a la alfa. Como aquí hay más y menos, ya nos da la idea de que aquí debe ser más. Y aquí le podemos poner Y a la beta. ¿Ok? Como les repito, arriba no es muy importante. Entonces tenemos que el término K es X a la 200 y a la 160.
Pero por formulita esto sería pues x a la alfa elevado al número de términos, vamos a suponer que el número de términos es n, menos k por y a la beta elevado a la posición menos 1. Entonces, al operar esto me tendría que quedar x a la 200 y al operar esto me tendría que quedar y a la 160. Procedería de la misma forma con t elevado, el t de k más 1, ¿no? El t de k más 1. Obviamente, pues aquí tenemos varios valores desconocidos, ¿no? Alfa por n menos k, beta por k menos 1, pero con eso se podría hallar el k o el beta, trabajando junto con el otro término. Se puede hacer, pero nos tardaría mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar con las reglas prácticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, por ejemplo, aquí, lo primero que voy a observar es cómo se está comportando el x. ¿Cuál es el exponente de x? Entonces, aquí me voy a dar cuenta, miren, que es 200, 195. Quiere decir que el x está disminuyendo su exponente de 5 en 5. Por lo tanto, en la parte inferior debe ser así. El más ya lo explicamos por qué, porque aquí es más y luego menos. ¿Qué pasa con el y? El y tiene 160 y 164. Aumentó 4. Perdón, un segundito. Entonces el y, como está aumentando, es el segundo. Y aumenta de 4 en 4. Bien, con estas bases ya le podemos dar forma a lo que está aquí, porque yo puedo decir que esto es x a la quinta a la 40. Este 160 es y a la cuarta a la 40. Ahora, y por aquí, eso sería x a la quinta a la 39. Y este que está por aquí sería y a la cuarta a la 41. Y si ustedes se acuerdan, hace poco nomás estaba que les reforzaba lo de los exponentes de las bases de esto que está por aquí. Entonces aquí el exponente es 40, miren. 40 y 40. 39 y 41. Y si sumamos ellos nos da 80. Pero esa suma era el número de términos menos 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el número de términos? Este menos 1 lo paso a sumar. Así que el número de términos sería 81. ¿Ya? A ver, tengo un comentario por ahí, vamos a ver. Ujú. A ver, Piero, terminamos este y te respondo porque la combinación era del tema anterior, ¿no? Entonces vamos a acabar esto y lo hacemos, ¿ya? Pero una combinación de n en n te debe dar 1. Las combinaciones de n en 0 y de n en n te dan 1. Pero igual lo vamos a revisar, ¿ya? Y ya lo puedes tomar como propiedad y más adelante aplicarlo nomás, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver cómo es que se ha analizado. Bueno, en realidad lo que hemos visto es dándole forma, ¿no? El X que consideramos aquí podría ser para el caso impar o para el caso par, ¿no? El X y el A. No sabemos cuál es. Bueno, por lo menos hasta ahora no lo hemos determinado, pero tampoco necesitamos porque aquí solamente nos sale un valor que es 81, ¿no? Ahora, si el número de términos es 81, nosotros también sabemos algo. ¿Qué caso sería, el par o impar? Recordemos que el caso 3 funciona cuando el n es impar, o sea, más entre más. Y aquí nos sale que el número de términos es 81, o sea que
Este sería el caso final, ¿no? No funciona con este porque 81 no es par. Recuerden que aquí, en esta forma, el número de términos es n, ¿no? Y lo que observamos es que los exponentes se comportan de cierta forma. Van disminuyendo de uno en uno, el otro aumentando de uno en uno. Ya, pero eso es respecto a lo que estamos aquí sombreando, ¿no? Lo que estamos colocando aquí como el exponente 40, 39, 41, ¿no? Esos exponentes. Ahí. Cuando ya le hemos dado forma, ahí vemos que aumenta, el primero disminuye y el segundo aumenta, ¿no? Bueno, entonces nosotros considerando quién es el número de términos, pues aquí le damos la misma forma que estamos viendo arriba, y nos vamos a dar cuenta pues que al sumar esos exponentes, bueno, primero la base, ¿no? X quinta, Y cuarta, que nosotros ya hemos explicado por qué. ¿De dónde salió el X quinta y el Y cuarta? El X quinta sale porque vemos que el X va disminuyendo su exponente de 5 en 5. Y el Y a la cuarta aumenta de 4 en 4. Por eso es eh, que sabemos que el X está a la quinta y el Y a la cuarta. Bien, aquí está el número de términos. Pero ese número de términos está asociado pues aquí, a sumar esos exponentes. Uno amarillo con uno naranja por ahí, ¿no? Pero eso no me da todavía el número de términos, me da el número de términos menos 1. ¿Ya? Menos 1. Y es por esa razón de que n vale 81. Entonces, ¿de dónde sale 81? Sumamos aquí y a eso le agregamos 1. Y ya está. La respuesta sería la alternativa B, ¿no? Y el caso que debemos ver es el caso 3, porque el otro caso no funciona, ¿no? Ahora, de repente a nosotros nos hubieran pedido el número de términos, y no podrían habernos dicho, ¿no? A ver, determine el número de si el número de términos es par o impar. Entonces la respuesta sería que el número de términos es impar. ¿Ya? Impar. Y ahora sí aprovechamos para explicar lo que estaba preguntando su compañero. Vamos a ver. A ver, miren. Si queremos hallar combinaciones de n en n, la regla dice esto. N factorial. N menos n es 0 factorial. Y n factorial de abajo. Entonces estos se van a simplificar y nosotros sabemos, bueno, ahí quedaría 1, ¿no? Sabemos que este 0 factorial vale 1, por lo tanto 1 entre 1 por 1, eso es 1. Ya, las combinaciones de n en n, entonces vale 1. Si es el mismo número, debe ser 1. Otro detalle, las combinaciones solamente existen para números hasta el mismo valor cuando se toma aquí, ¿no? N en n, no puede ser n, no, eso aquí no existe. Eso aquí no existe, ¿no? Si le sumamos 1, 2, 3, 4, ya no vale, ¿no? Máximo puede ser abajo hasta n. Y bueno, una propiedad que no hemos colocado, pero que a ustedes les podría ser bastante útil, es la siguiente. Que cuando nosotros consideramos aunque ya le hemos colocado esta propiedad, ¿no? Ya, una más, una más. ¿No? La propiedad que me refería es que esto es lo mismo que combinaciones de n en 0. ¿Y eso por qué? Porque se acuerdan la propiedad que habíamos dicho, esto más esto suma n, entonces son iguales, ¿no? Son iguales. Ya, pero aquí les voy a colocar otra más. Si tomamos combinaciones del mismo número en valores consecutivos, lo que me va a dar es las combinaciones de n más 1, o sea, ese número que está arriba le sumamos 1, y abajo tomamos el mayor. ¿Ya? Eso es para los números combinatorios. ¿Ya? Entonces, con eso, esperemos que ya esté clara esa parte. Los números combinatorios ustedes los van a usar bastante cuando trabajen con análisis combinatorio, variaciones, permutaciones, combinaciones, ¿no? Las circulares también, ¿no? Cuando quieren tratar de agrupar de cierta forma y contar cuántas formas, pues ahí aplican esta teoría combinatoria, pero en nuestro caso solamente es para calcular un coeficiente, entonces
no tiene mucho sentido aplicar tantas propiedades. Con la definición y un par de propiedades más es suficiente. Bien, vamos al problema número 8. Dice, en un parque solo hay dos tipos de árboles. M más P, árboles de jacarandá, y N más 1, árboles de olivo. Si N es el número de términos y P el número de términos centrales en el desarrollo del cociente notable, ¿cuántos árboles hay en el parque? Bien, se los había mencionado hace un rato. Cuando queremos trabajar cociente notable, siempre comenzamos por el número de términos. Y en ese tipo de problemas consiste en dividir los exponentes de X y de la otra base. Pero antes de eso hay que darle forma. Ustedes me dirán de dónde sale el 18. Bueno, de aquí miren. 4 a la 9 es 2 al cuadrado a la 9. Esto sería 2 a la 18. Ahora sí tiene forma de cociente notable, la base 2, la base 2. Por eso es que dividimos 18 entre m. Bien, si nosotros resolvemos esto multiplicando un aspa, tendríamos que m cuadrado más 9m va a ser igual a 18 m menos 18. Entonces, pasamos todo a un solo lado, sería igual a 0, y me quedaría entonces m cuadrado menos 9m más 18 igual a 0. Factorizamos aquí, menos 6 menos 3m me da menos 9m, así que tendríamos los factores m menos 6 y m menos 3. Esto es 0 cuando m vale 6 y también cuando m vale 3. Bueno, uno de los dos tiene que ser, ¿no? Ahora, si m vale 6, voy a reemplazar cómo quedaría nuestro cociente. Aquí sería 6 y 9, 15, 6 y 1, 5. Y por el otro lado me quedaría 2 a la 18 entre 2 a la sexta. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero hallar aquí el número de términos, como m vale 6, sería 18 entre 6, y esto es 3. Ahora, ¿por qué no es cociente notable? Porque cuando es menos entre más, el número de términos debe ser par. Y si nos está saliendo un número de términos que es impar, que es 3 en este caso, pues no cumple. Por lo tanto, m no puede ser 6. Entonces, m debería ser 3. Vamos a reemplazar 3 aquí. Recuerden que aquí nos da el número de términos. 18 entre 3 sería 6. El número de términos es 6, lo cual vale. Si reemplazamos aquí, 3, 9, 12, 3 menos 1, 2, 3. Ahí está. Ya hemos indicado que son 6 términos. Entonces, este sí es un cociente notable. Ahora, según el problema, a nosotros nos dicen por aquí que n es el número de términos. O sea que n vale 6. P es el número de términos centrales. Si tiene 6 términos, entonces tiene 2 términos centrales, porque es un número par de términos, ¿no? Por lo tanto, P vale 2. P vale 2. En calculando, entonces, por aquí tendríamos, a ver, M vale 3, P vale 2. Tendríamos 5 árboles de jacarandá. Perdón, está 6 más un árbol de olivos, 7 árboles de olivo. Y 7 y 5 sería 12. Por lo tanto, la respuesta es que en ese parque hay un total de 12 árboles. Respuesta alternativa B. Bien, lo dejamos unos segunditos para su cálculo. Y listo. Bien, chicos, vamos a ver las claves de los ejercicios propuestos. Aquí lo tienen. Y si tuvieran alguna pregunta o consulta, podemos aprovechar los minutos que nos quedan para, bueno, el minutito que nos queda para absolver esas dudas. Bien, si no hay más comentarios, chicos, entonces no me queda más que desearles un excelente inicio de semana
y nos vemos la próxima clase. A ver, Piero, adelante, Piero. Ah, ahora entiendo tu pregunta, Piero. El examen del domingo, primero o segundo, el primero, ¿verdad? Entonces deben entrar solamente las primeras semanas. Esto todavía no entra. Ya, solamente entra las primeras semanas. Solamente se ha cambiado la fecha, si no me equivoco, pero los temas sí son hasta los que se han indicado dentro de su programación original. ¿Ya? Entonces esto de aquí todavía no entra. Eh, ¿Qué les recomiendo a todos en general? A ver, para los nervios hay varias cositas, ¿no? Eh, Cosas naturales puede ser, por ejemplo, un poquito de algún tecito que te calme, ¿no? Eh, pero sobre todo que el día anterior descansen, chicos, descansen. Exacto, como dice Xiomara, tienes que dormir bien, tienes que descansar tranquilo, ir a despejarte, porque si vas a estar pensando en el examen y en las preguntas, te vas a tensionar más. No es recomendable estudiar un día antes, porque todo se te va a juntar. Entonces, por ejemplo, hasta el día jueves, viernes, ustedes van repasando, conforme van avanzando sus cursos, vayan repasando las semanas que corresponden, practicando. El sábado hay clases normal, hasta donde yo tengo entendido, sí. Ajá, sí, tenemos clases un día antes. Pero esa clase no corresponde pues ya al examen. Entonces, hasta el viernes ustedes van repasando, el sábado ya paran, pues no, ya descansan. Van tranquilos, un día anterior también preparen todo lo que van a llevar y esos días que tienen previos al examen, tomen sus separatas antiguas, resuélvanlas sin ver nuevamente y, y tomarlo con calma nada más. Es el primer examen, el resultado no es definitivo. Obviamente ayuda a sacar un buen puntaje, pero si es que no les va como esperan, hay opciones. Pero de todas maneras hay que ir lo más tranquilo, lo más tranquilo que puedan, pues chicos. Practicar es la clave. Sobre todo los cursos de matemática, siéntense, resuelvan nuevamente sus ejercicios con sus formulitas ahora para que ya al examen ya los tengan grabados. Y eso es lo más que les puedo desear, chicos. Éxitos en este primer examen. Y ya no les quito más tiempo para que se puedan seguir preparando y descansen también un rato. Merecido descanso. Cuídense, hasta luego.